Uno de los aspectos de la investigación que más me ha sorprendido ha sido la búsqueda de los restos, de las huellas de las mujeres en la historia de los libros y de la lectura. Y yo mis primeros cuentos los escribí con 5 años y eran de ratitas que hablaban. Nos da a todas por los roedores parlantes, no sé por qué. Todo hay que inventárselo y la literatura es un terreno fructífero para la reinvención. Deleuze lo decía muy bonito, decía la novela es la historia de un pueblo que todavía no existe. Escrituras y escritoras, un horizonte literario y cultural, con textos escritos por mujeres, a través de leer, reflexionar y conversar sobre las obras y las autoras. Producción Unimagdalena Radio, 91.9 FM Estéreo, bajo la conducción de la novelista Rebeca Marza. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a Escrituras y Escritoras. Hoy estamos con Laura Camila Sarmiento, doctora en Política Social de la Universidad de Brasilia, con estancia doctoral en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ottawa, gracias a una beca del Emerging Leaders of the Americas del gobierno canadiense. Ella es máster en Política Social de la Universidad de Brasilia, psicóloga de la Universidad Javeriana. Actualmente se encuentra radicada en Canadá, en donde se encuentra adelantando un certificado en Project Management en la Universidad de Winnipeg. Ha sido ponente en varias universidades, entre ellas la Universidad de Griffith en Australia y la de Helsinki en Finlandia, y también en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Ecuador. Se encuentra actualmente vinculada a la Universidad de La Sabana como docente e investigadora. Ha recibido subvenciones para apoyar proyectos de investigación del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz y del Spencer Foundation Grant. También reconocimientos y becas del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Global Affairs Government of Canada, de la Universidad de Brasilia para sus estudios doctorales y para los estudios de maestría, y también del Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar. Ha publicado en Archives of Public Health, Soccer and Society, revistas de alto impacto en el mundo científico y académico. También ha escrito capítulos de libro y guías de aprendizaje publicados por la Universidad de La Sabana. Y hoy nos acompaña justamente para hablar sobre la escritura académica y científica. Bienvenida, Laura. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias, Rebeca, por tenerme hoy con ustedes. Va a ser un gusto hablar sobre este tema. Muy bien, empecemos entonces. Uno de los objetivos de las universidades es impulsar la investigación y producir conocimiento. En este sentido, nos gustaría conocer tu experiencia. ¿Qué tan difícil o fácil es ser un investigador científico en Colombia? Voy a partir primero de algunos datos del país y luego lo retomaré pues a la luz de mi propia experiencia. Nuestro país realmente tiene un rezago con relación al número de personas formadas en investigación con relación a algunos de sus pares latinoamericanos, e incluso, por supuesto, pues a nivel mundial, ¿no? Recientemente leía en un artículo de las Andes que si quisiéramos juntar a todos los doctores de Colombia, no llenaríamos el Estadio del Campín, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que, digamos, la formación doctoral es aquella que es específica para liderar los procesos de investigación en los países de innovación y de desarrollo, pues realmente estamos hablando que en Colombia eso está relegado o está en manos de más o menos 20.000 personas. Entonces eso ya nos da un panorama de las dificultades que implica formarse como investigador en Colombia, y pues por unos programas de doctorado pues que no responden a las condiciones socioeconómicas del país, ¿no? Que realmente hay unos programas, digamos, que tienen unos valores significativos, otros que para realizar, pues digamos, un ejercicio doctoral como el que yo realicé en Brasilia, pues yo tenía, por ejemplo, apoyo económico para realizar mi investigación, de manutención y para la investigación, cosa que no sucede frecuentemente en Colombia. Entonces, pues muchas personas que además están desarrollando procesos de formación doctoral,
pues paralelamente tienen que trabajar y eso también es un desafío importante que hay que reconocer. En mi caso, pues tuve la fortuna de contar con el apoyo de una política social que configuró el Estado brasileño, de apoyo a sus países hermanos latinoamericanos en la formación de posgrado, y allí pues tuve la oportunidad de formarme tanto en maestría como en doctorado. Entonces dar pues un reconocimiento a que en mi caso fue posible, por supuesto, pues por el apoyo de mi familia en ese primer impulso de pregrado, en mi posgrado, en mi formación como investigadora. El rol de las políticas sociales y educativas es esencial para potenciar el desarrollo de investigación e innovación en cualquier país. Es lamentable lo que nos comentas frente a la falta de políticas de apoyo a la investigación y a la formación de investigadores en Colombia. Esta situación sin duda se refleja en el rezago del país en cuanto a la generación de conocimiento e innovación, tanto en el continente como en el mundo. Ahora bien, como investigadora, ¿qué dificultades has encontrado para publicar tu trabajo? ¿Esas dificultades dirías que son comunes a todo investigador, o la nacionalidad o el género acentúan las dificultades para publicar? Bueno, qué buena pregunta. En mi experiencia, podría pensar que, digamos, el tema geopolítico es importante en la producción de conocimiento, es esencial. Aquí me estoy ubicando pues desde una perspectiva bastante colonial, ¿no? Entender cómo hay unos lenguajes y unas estructuras de poder que median pues en el proceso de escritura, ¿no? Y de producción de conocimiento y de escritura y de publicación. Digamos que no es un campo exento de esas fuerzas que están presentes en todas nuestras sociedades. Entonces, por supuesto, pues sabemos que las revistas de alto impacto, las que denominamos Q1, Q2, ¿cierto? Que son las más leídas, como para quienes no manejan la jerga académica, pues en su mayoría, en su gran mayoría, no tengo el dato, pero digamos son producidas en inglés, ¿sí? Y pues eso ya impone una barrera lingüística importante para la producción de conocimiento desde el sur global, donde nos encontramos pues desde Colombia, de nuestro idioma, desde nuestras formas de escritura, porque eso también varía, o sea, no solamente está relacionado con, bueno, entonces traduzcamos del español al inglés y ya, ¿no? Como en traducción oficial, sino también las formas de escritura pues cambian del español al inglés, entonces también es un proceso de aprendizaje por el cual debe pasar aquel que quiera publicar en este tipo de revistas. Entonces, sin duda, la nacionalidad, la geopolítica del conocimiento es muy importante y es, digamos, es un lugar de disputa de cómo damos más cabida a otras voces, principalmente del sur global, y cómo posicionamos, por ejemplo, revistas, o cómo hacemos que consumamos incluso nuestras propias producciones, porque digamos que se retroalimenta o se realimenta, ¿sí? Nosotros producimos en inglés porque las revistas de alto impacto están en inglés, pero entonces también consumimos ese tipo de revistas y entonces ellas siguen posicionándose como las revistas pues, de alto impacto. Entonces también digamos que la transformación de esas estructuras pasa por consumir más de la producción de conocimiento en nuestra propia lengua, en fortalecer estructuras de investigación en nuestros países que permitan pues la configuración de revistas o de escenarios de publicación en nuestro idioma. Hay algunas revistas en nuestro país que son de alto impacto y que permiten la escritura en español, pero paradójicamente también exigen el documento en inglés. Entonces termina siendo pues una disyuntiva para el escritor, porque eso significa estar trabajando simultáneamente en dos textos que si bien tienen el mismo contenido, pues digamos las formas escriturales en ambos idiomas difieren si uno lo hace de la manera correcta y eso implica un esfuerzo pues significativo. Respecto al género, personalmente no he tenido una experiencia que pueda compartir aquí, pero sí es de mi conocimiento que, por ejemplo, en pandemia, la producción
o la producción o publicación de la mano de autoras mujeres decreció en el mundo científico, y eso es debido pues a los choques que se dieron, ¿no? Digamos, a esa colisión entre el mundo laboral y el mundo del hogar, ¿no? Que mostró pues su faceta de género en la investigación, cuando vemos que las revistas comienzan a recibir menos artículos liderados o escritos por mujeres. Y seguramente no lo he vivido tan en carne propia, pues porque aún yo no tengo hijos, pero digamos eso es un desafío importante, una dimensión importante cuando hablamos en una pandemia, donde los niños no van a estudiar, donde, bueno, suceden un montón de cosas en la vida de las mujeres que impactan pues en su quehacer como escritoras e investigadoras. Antes de continuar con nuestra charla, vamos a hacer una pausa musical para escuchar una cantante brasileña que sabemos está en el corazón de nuestra invitada. Se trata de Marisa Monte interpretando Dança da Solidão. Regresamos con Laura Sarmiento desde Winnipeg, Canadá, docente e investigadora hoy en Mi Magdalena Radio 91.9 FM.
Siguiendo con el tema que veníamos tratando respecto a la participación de las mujeres en el quehacer científico, ¿tú consideras que existe paridad de género en términos de inserción en la comunidad científica de hombres y mujeres? No la hay, no la hay. Digamos que una de mis recientes líneas de investigación está vinculada a los procesos educativos y el género. Y digamos que si pensamos lo científico, la ciencia como esa trayectoria académica que uno espera, que por supuesto culmina con un doctorado, pero que uno esperaría que la ciencia y la tecnología hiciera parte de todo el proceso educativo de niños y niñas, pues uno ve que las estructuras de género afectan esos procesos desde un inicio, ¿no? Ello está relacionado con, por ejemplo, que las niñas tienen menor participación en actividades de lo que llamamos STEM, o digamos que es la abreviación de actividades pedagógicas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ¿sí? Y eso responde pues a un proceso de socialización donde pues digamos se empieza a generar esta creencia de que las niñas no son buenas para ello, por ejemplo. Entonces en ese sentido, pues desde ese momento y de allí en adelante pues empiezan a configurarse estas estructuras donde las niñas y las mujeres pues tenemos menor acceso a determinados escenarios científicos, ¿cierto? Y obviamente importante que aparece en estos procesos de investigación es el tema pues del liderazgo. Si bien una gran mayoría de las mujeres se desempeñan o tienen su campo profesional en la educación, llama la atención y muestran las investigaciones que los puestos de liderazgo son de hombres. Entonces, pues eso nos muestra que la toma de decisiones, incluso en el mundo educativo y científico, todavía está muy centralizada en los hombres, ¿sí? Y son estructuras pues que debemos modificar, tanto la formación y la diversidad de posibilidades que le ofrecemos a niñas y mujeres para desarrollar su proyecto de vida, como potenciar esas posibilidades de liderazgo en el campo educativo y científico para que sean tomadoras de decisiones y ganen autonomía frente pues, a los caminos que se tomen en la investigación. Bueno, muy interesante la invitación que nos haces, Laura, para que se incorpore en todos los niveles educativos procesos de formación encaminados a desarrollar los intereses y vocación investigativa tanto en las niñas como en las mujeres. Entremos ahora a hablar un poco más de la escritura. ¿Cómo defines tú la escritura científica? ¿Cuáles son las características más importantes de la escritura científica? Bueno, la escritura científica para mí es un artefacto de comunicación cuyo objetivo pues está encaminado principalmente a una comunidad académica que tiene un proceso pues de formación, un entrenamiento si lo quisiéramos ver para el consumo y producción de este conocimiento. Las piezas de comunicación científica pues tienen unas características particulares, ¿cierto? Uno pues buscan sustentarse por fuentes científicas validadas por pares. Yo creo que eso es lo más importante en un proceso de producción científica o de publicación científica, es la verificación de pares, ¿cierto? De que hay una comunidad que valida ese conocimiento, esa producción de conocimiento. Entonces, parte de eso, pues en mi campo, que es el campo de la psicología social y de las ciencias sociales, pues buscamos también un proceso de empírico, ¿cierto? De conocer la verdad y aproximarnos pues a los fenómenos sociales, a las comunidades, desde mi perspectiva, desde una mirada participativa, y entonces pues partimos de allí también para la producción de conocimiento y finalmente pues poner en diálogo todo ese bagaje teórico con pues aquel trabajo que uno haya desempeñado que llamamos trabajo de campo, ¿cierto? De aproximarse a esa realidad social, pues la idea es cómo poner en diálogo esos dos puntos, digamos,
Esas son como las dos piernitas que van a permitir dar fruto a esa contribución al conocimiento que uno espera en el campo científico. Entonces diría que es un artefacto comunicativo con un lenguaje particular, con unas formas particulares, con una base teórica sólida, con un método claro, con unos resultados, una discusión que todo debe, digamos, guardar coherencia frente al marco epistemológico que se elija y que en últimas pues va encaminada pues a la contribución y al diálogo en un campo del saber. Desde esa perspectiva, tú dices que es un artefacto que tiene unas estructuras propias y un lenguaje propio. Cuéntanos qué implica la escritura de un artículo producto de una investigación científica. ¿Qué decisiones se deben tomar frente al texto? O sea, ¿qué tipo de ilusiones o de adiciones o qué tipo de decisiones debemos tomar para que ese producto de una investigación se convierta en un artículo científico? Ok, digamos que en el campo de las ciencias sociales, nosotros nos movemos en el marco pues, de proyectos, al igual que en otros campos del saber, pero digamos que de los datos que derivamos de esos proyectos pueden desencadenar o digamos, derivan en diferentes artículos científicos. Yo creo que un primer aprendizaje que tuve fue que uno, en la primera decisión que toma cuando va a escribir un artículo es qué hacer de mi proyecto de investigación. ¿Cuál va a ser mi contribución específica frente a este documento de comunicación científica? Es entender que un artículo no es un reporte de investigación, por ejemplo. El reporte de investigación busca reconocer pues todos los aspectos de un proyecto de investigación, digamos todas sus fases, sus conclusiones, etcétera. Pero un artículo es una contribución específica a un campo del saber e implica recortes frente a los proyectos o macroproyectos en los cuales esté desarrollándose. Ese es el primer punto que yo creo que es un aprendizaje que he tenido. Cuando ya se decide, digamos, cuál es el objetivo de ese artículo, que no necesariamente es el objetivo de la investigación macro, como estaba diciendo, pues aquí ya comienza un recorte tanto de lo teórico como de lo metodológico que responde a ese objetivo. Es muy importante saber que los artículos científicos son documentos, pues digamos que no son de gran extensión, ¿cierto? No se espera eso. Si quisiéramos dar una cifra así general, alrededor de 8.000 palabras, ¿cierto? Es lo que se espera de un artículo científico, por lo cual implica un ejercicio pues de síntesis y digamos, de ser muy, muy exacto en lo que se quiere comunicar, si lo quisiera decir de alguna forma. Otro desafío que he tenido y que he ido aprendiendo con el tiempo con la escritura científica está relacionada con el método, con la claridad del método, porque independientemente pues del campo del saber se espera que quien lea tu artículo entienda qué hiciste y cómo lo hiciste y ser lo más claro y transparente posible en ese proceso. Muy importante también dar un protagonismo a los datos, a las voces de aquellas personas, pues en mi caso, que han hecho parte de estos proyectos y que alimentan pues ese artículo científico. Y finalmente, pues que en discusión y conclusiones realmente se haga evidente, en primer lugar, la contribución al conocimiento que se hace a través de esa pieza comunicativa, pero también, en mi caso, es muy importante señalar en esos mismos artículos cómo eso orienta la práctica digamos, de las comunidades o de la política pública o de la educación, o sea, que también no sea únicamente, digamos, una contribución a ese cuerpo de conocimiento y a esa comunidad científica, sino que haya una dimensión que lea cómo eso puede aportar a otras prácticas en el mundo social. Muy importante lo que nos has comentado, porque realmente es una exigencia que se plantea a todos los jóvenes investigadores, que es la publicación de sus artículos en diferentes revistas científicas. Y en esa, me imagino que de manera correlacionada,
Las revistas científicas plantean unas exigencias a los artículos para ser publicados. ¿Nos puedes resumir algunas de esas exigencias, si están dentro del marco de lo que nos has mencionado hace un momento? ¿Cuánto tarda un proceso de publicación? ¿Qué instancias se deben superar para lograr una publicación? O sea, cuéntanos un poco ese proceso que suele ser farragoso y complejo y además de necesario, pues, para los jóvenes investigadores. Sobre el proceso de publicar en revistas científicas, lo primero que diría es que es una curva de aprendizaje. Es una curva de aprendizaje que seguramente, si uno cuenta con un mediador o con un facilitador que sepa algunos know-hows, decimos, de la escritura científica, pues se va a beneficiar pues los jóvenes investigadores, pero no siempre es el caso, y voy a intentar recoger mi experiencia para digamos, si no se cuenta con ese mentor o ese mediador. Digamos que lo primero es que la selección de la revista, sí, ese es un punto importante. Lo que generalmente que primero falla es que uno no selecciona una revista que esté tratando el tema sobre el cual uno quiere hacer una contribución. Y ahí lo conecto con lo que hablaba previamente con el objetivo del artículo. Ojo, no del proyecto de investigación, del artículo. Entonces, tiene que ser muy clara que la revista seleccionada puede que no necesariamente esté en su campo del saber. Es decir, si yo soy psicóloga social, no necesariamente solo debo publicar en revistas de psicología social. Puede que los temas que yo desarrolle sean de interés de campos interdisciplinares, como puede ser la política, las políticas de salud, como fue en mi caso. ¿Sí? Entonces, esa conexión entre el artículo y la revista es clave. Algunos tips que se pueden hacer al respecto está relacionado con ver qué se ha escrito sobre su tema previamente en esa revista. ¿Se conecta o no se conecta con su tema? El primer filtro es el tema. Pero hay un segundo filtro, y es la metodología. Hay revistas que, por ejemplo, favorecen aproximaciones cualitativas y hay revistas que favorecen aproximaciones cuantitativas y otras mixtas. Y eso pues puede afectar que un editor elija o no que un artículo pasa, por ejemplo, a revisión de pares. La forma es clave. Digamos, textos muy extensos, como uno lo llamaría, se descabezan. O sea, no se espera, digamos, una longitud extensa, y para eso es muy importante seguir las guías que dan las revistas a los autores, manejarlas al derecho y al revés, y que cada revista pues cuenta con una guía diferente. O sea, no todas las revistas cuentan con las mismas guías para publicar. Entonces, uno más o menos se tiene que volver especialista de la guía de publicación de cada una de las revistas. Entiéndase que uno también construye, y esto es un tip que muchas veces dan también, uno ya empieza a construir el artículo conociendo en qué revista lo quiere publicar para que se ajuste a la forma que exige la revista en términos de su longitud y en términos de su estructura. Bueno, eso como para que no, en la primera fase, que es cuando lo recibe el editor, digamos, se toma la decisión si sigue a evaluación de pares o no. Cuando ya se está en evaluación de pares, es decir, que ya se determinó que el artículo sí cumple con, digamos, la forma establecida para la revista, pero que además es pertinente para los intereses de esa revista, ¿cierto? Para el campo de conocimiento al cual quiere contribuir a los temas de esa revista, pues la revisión de pares es un proceso extenso de mucha paciencia, que alrededor toma, en revistas de alto impacto, puede tomar de 6 meses a 2 años, es muy extenso. Y digamos que ahí hay que tener el cuero duro, como dicen por ahí, porque allí en esa evaluación de pares el documento puede ser rechazado, puede ser aceptado con modificaciones o puede ser aceptado sin modificaciones, que nunca he conocido ese caso. O sea que generalmente uno va a recibir, en el mejor de los casos, uno va a recibir un documento que ha sido evaluado y al cual se le exigen ajustes,
tanto el texto como el contenido que se presenta en ese texto por parte de los padres. A mí me gusta decirle a mis estudiantes que piensen que es un ejercicio de pulir su texto, o sea, que no, es muy difícil, y eso lo he visto como en jóvenes investigadores, como, incluso me pasó a mí, como no, casi como sentir que el artículo es como parte de uno, como un hijito, pues. Y realmente no, es una pieza de comunicación científica que está dispuesta a lanzarse al ruedo en esa discusión. Entonces, digamos que para mí la evaluación al comienzo, cuando no entendía un poco la lógica, o digamos en mis primeros años, pues era duro recibir esas críticas, pero después, digamos, lo leí desde la perspectiva de que está mejorando mi texto, y realmente después de que uno pasa por esa revisión de pares, el texto queda muchísimo más sólido. O sea, realmente es un diálogo muy, muy fructífero si uno no lo asume como personal, sino como una pieza comunicativa para una comunidad científica. Así que es un proceso extenso, demandante, pero que al final, pues cuando uno lo ve publicado en una revista de alto impacto, pues por supuesto, para quienes amamos el conocimiento, pues genera una gratificación bastante grande. Es decir, la invitación es a evitar la frustración. Hay que persistir en el intento, que finalmente lo que se está es trabajando por mejorar el texto. Guardando las distancias en la escritura literaria, también uno ambiciona tener lectores competentes que le aporten a sus textos. Y claro, en los primeros tiempos uno se enamora de sus textos y no admite cuestionamiento o crítica. Pero bueno, creo que la madurez nos va enseñando que es a través del diálogo con otros que los textos se van depurando y van logrando pues su nivel de madurez necesario, bien sea para, en el caso de la escritura científica, para su publicación en una revista de alto impacto, o bien para publicación en otros medios cuando se trata de la literatura. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a escuchar a Marisa Monte, una canción para llevarte a tus tiempos en Brasil, donde estuviste un par de años, y me comentabas que es una canción que tiene un efecto en tus emociones y queremos escucharla. Se llama Universo ao meu redor. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pega
Muy bien. Cuéntanos, antes de continuar con nuestras preguntas del tema central, esta canción, ¿qué te evoca? ¿Por qué nos dices que es importante para ti? Bueno, pues yo, como bien dijiste en mi presentación, pues desarrollé mis estudios de maestría y doctorado en Brasil, entonces siempre me voy a vincular a ello. Marisa Monchi es una de mis cantantes preferidas y pues a partir de todos mis procesos investigativos me he ido vinculando a procesos de mindfulness y me parece que esa canción habla un poco de esa conciencia del universo alrededor de uno, que es el mindfulness. La canción nos remite justamente a esa perspectiva universal. Retomando el tema de la escritura, escribir un artículo individual es diferente a escribir un artículo colectivo. De hecho, los que escribimos en otros géneros siempre encontramos la imposibilidad casi de escribir con otros. Cuéntanos en términos de la escritura científica, ¿cómo se logra escribir a varias manos? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es? Bueno, digamos que tengo varias experiencias. Mis artículos científicos siempre los he escrito con otros. Mi capítulo del libro lo escribí sola. Y mi guías de aprendizaje lo escribí con otra profesora docente y otro sola. Son 3 guías y una de ellas la escribí sola y las otras 2 con esta profesora que comento, con Natalia Reynoso. Respecto a los artículos científicos, considero que me voy a centrar en ellos para dar esa respuesta porque siento que justamente, digamos, la fortaleza, digamos, la posibilidad de que un artículo resulte siendo publicado se favorece con la escritura a varias manos y tiene que ver con que además es escritura, pero además lectura a varias manos o a varios ojos sería para hablar de lectura, ¿sí? Muchas veces lo que nos sucede con la escritura, y a mí que me resulta un poco difícil cuando se escribe solo, es que me parece que uno ya deja de percibir algunas cosas o algunos aspectos del texto que deben ser ajustados, cosa que no sucede cuando se escribe pues en colectivo, porque alguien más, digamos, va a percibir eso que uno no está viendo, que incluso en lo que uno llama en investigación triangula, ¿no? Con otros que lo que se está escribiendo pues digamos, no cuente con ese vicio de una única perspectiva. No lo quiero llamar vicio, pues porque puede suceder que uno escriba un artículo solo, pero en mi caso, digamos, favorece el escribir con otros en el sentido en que nos editamos mutuamente. Pueden haber diferentes formas de organizarse para escribir un texto colectivamente. Puede haber que una primera persona escriba el borrador y los demás lo van alimentando. Puede ser que, digamos que dentro del equipo se distribuyan las diferentes partes que son propias de un artículo científico, la introducción, método, resultados, discusión y conclusiones. Entonces depende cómo uno lo quiere organizar y creo que hay varias formas. Lo importante es dejar muy claro el tono del artículo, yo creo que eso es clave. O sea, como cuál va a ser el tono de escritura. Y digamos, cuando hay un primer borrador, allí ya todos nos volvemos pues editores de ese texto. Entonces hacemos varias leídas y seguramente nos distribuimos las secciones para modificarlas o editarlas o ajustarlas hasta que, digamos, todos demos por satisfecho esa primera versión satisfecha esa primera versión pues, del artículo. Sí, yo diría que en mi caso me siento beneficiada por escribir con otros, porque siento que potencia la calidad del texto. Muy bien, además creo que está en relación directa con la posibilidad de que dos, tres, 4 cabezas piensan mejor que una, como dice el sentido común, y que eso contribuye al desarrollo y al perfeccionamiento de un texto. Cambiando de tercio, me gustaría hablar ahora sobre otro
otro flanco del tema y es cada día y con mayor énfasis en la sociedad del conocimiento y la información, se afirma sobre la importancia de aproximar el conocimiento científico a públicos no expertos. En este contexto, pues la escritura debe cambiar, o sea, no es lo mismo escribir para un público científico que para otro que no lo es. ¿Cómo se remonta esa distancia entre esos dos tipos de conocimiento para producir textos que se encaminen a ser apropiados por el público en general? Bueno, ese es un tema que a mí me apasiona mucho, que tiene que ver con la apropiación social del conocimiento. Lo cual busca es cómo acercamos, digamos, la ciencia y la tecnología a un público más amplio, ¿no? Y es un tema pues bastante significativo en los últimos tiempos. Hay diferentes discusiones y tensiones al respecto. Hay quienes plantean que los artículos científicos, digamos, como pieza comunicativa, deberían ser, digamos, o no deberían contener vocabulario tan complejo para que fuera más asequible a otros públicos. Esa es una posición. Ya cerrando te daré la mía. Otros plantean que por el contrario, digamos, lo que debe fortalecerse son las competencias de lectoescritura y consumo de literatura científica por parte de los procesos educativos del público general, para que, digamos, logren aproximarse a estos artefactos comunicativos más fácilmente, porque obviamente pues hay una desconexión entre esta producción científica, particularmente en artículos, y más si hablamos en inglés, pues del público más amplio, ¿cierto? Hay otros que plantean que probablemente yo me acerco más a esa mirada, que entienden que, digamos, los artículos científicos son para una comunidad en específico, que es la académica, pero que eso no implica pues que no haya unos diálogos con cómo esto, digamos, afecta la práctica de la vida social en su conjunto, que es lo que yo mencionaba, como cerrando para mí, digamos que los artículos científicos contribuyen a la transformación, a hacer mejores prácticas, es esencial, pero que, digamos, esos artefactos comunicativos no los creo suficientes ni necesariamente los más pertinentes para aproximarnos a un público más amplio. Y ahí es donde viene pues, la apropiación social del conocimiento, que para mí, digamos, en mi trabajo investigativo ha sido muy importante, sobre todo porque trabajo con comunidades, principalmente pues, de víctimas del conflicto armado o comunidades rurales, ¿cierto? Y cómo los investigadores podemos servir como mediadores en la aproximación al conocimiento. ¿Sí? Ese es un poco como el rol que yo veo, y producir otros tipos de texto que, si bien no pierden rigurosidad científica, pues pueden tener un lenguaje más amable, más visual incluso, que eso favorece mucho el trabajo con comunidades, más incluso interactivo, más participativo, para que estas comunidades apropien y sientan como suyo este proceso de producción de conocimiento. En ese caso me estoy refiriendo, hay libros, por ejemplo, que son de ese tipo, estoy hablando pues de cartillas, estoy hablando incluso de infografías, ¿sí? Incluso de elementos audiovisuales, pues digamos que ya nos estamos alejando un poco de la escritura, pero pues con guiones que permitan aproximarse a otros públicos, pero es como funcionamos como mediadores entre digamos, la producción de conocimiento científico y el público en general. En mi experiencia, creo que se potencia. En todas mis investigaciones yo he procurado hacer este tipo de escritos. De hecho, el capítulo del libro que hicimos en Punto de Encuentro es un libro de apropiación social del conocimiento, que es, oiga, frente a una experiencia de unos estudiantes de la Universidad de La Sabana, viajar a Agua Bonita, Caquetá, a un ETCR, a un espacio territorial para la capacitación y la reincorporación de exguerrilleros en el acuerdo de paz, pues qué procesos psicosociales suceden allí.
y cómo escribo y cómo cuento y cómo narro esto para un público más amplio, no solamente para psicólogos. Y si lo ves, es un capítulo súper corto, 3, 4 páginas, 5 páginas, que no quiere decir que no carecen de rigurosidad científica, pero que obviamente creo que en el proceso de escritura se tiene que tener en consideración para quién se escribe, como cualquier proceso comunicativo. Con, por ejemplo, la Unión de Costureros y las comunidades de víctimas hemos hecho cartillas que ponen en diálogo diferentes saberes, los saberes comunitarios, pero también los saberes de autores de educación popular o de psicología social, ¿cierto? Pero los colocamos en un artefacto comunicativo que es más visual, que se centra más como en los aspectos de relación entre teórico-prácticos y que incluso invita a la interacción y participación de quien lo lee en los procesos, por ejemplo, de construcción de paz o de construcción de memoria colectiva que se desarrollan en estos escenarios. Entonces tienen objetivos para mí, tienen públicos y objetivos diferentes. Pero digamos que el parámetro sería, sin perder la rigurosidad científica basada en los datos, como en la relación de metodologías y demás, buscar un lenguaje de mayor aproximación al público, teniendo en cuenta quién es ese público. Ahora vamos a escuchar otra canción que guarda relación con tu trabajo. Se trata de No hieren, de Lucho Hermida y Urpi Barco. Hoy quemé los miedos que cargaba ayer y me fui, y aunque el viento arrastre sus cenizas ya no hieren. Hoy lavé mi rostro y prometí cantar y gritar por aquellos que en la tempestad su voz se pierde. Se pierde. Hoy sembré en la tierra lo que puedo dar y esperé. Hoy seré semilla que después será cosecha. Hoy salté sin miedo al golpe de caer. Hoy jugué sabiendo que no iba a perder. Hoy reí por todo lo que ayer sufrí. Hoy solté la rabia que habitaba en mí. Hoy dejé el destino y me entregué al azar. Hoy bajé del barco y comencé a nadar. Hoy sentí, hoy morí, hoy viví. Bueno, esta hermosísima canción nos habla de muchas cosas interesantes, pero creo que tiene una conexión cercana con tu trabajo. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, Lucho Hermida es mi esposo y él me estuvo acompañando, que es un reconocido compositor de música colombiana, y él me acompañó en algunos días de mi trabajo de campo en los Montes de María, en mi trabajo doctoral, donde pues desarrollé investigaciones sobre los liderazgos de las mujeres víctimas de los Montes de María, del conflicto armado. Y bueno, él se inspiró en estos territorios y pues en todo lo que vivimos en esos días para componer esta canción. Es decir, tienes una conexión no solamente, digamos, desde el punto de vista del trabajo investigativo, sino también emocional. Bueno, sin contar con que en el trabajo de campo me imagino que se construyen muchos vínculos con la comunidad que pues son relevantes incluso para el desarrollo mismo del trabajo.
Al respecto, me gustaría reflexionar un poco sobre el margen de objetividad que reclama un trabajo de investigación-acción como este que nos comentas de los Montes de María, y en qué medida esa objetividad pretendida se refleja en la producción textual. Bueno, hay varias estrategias para garantizar eso, pero digamos que desde la investigación-acción damos un lugar a la subjetividad, ¿cierto? Y eso no quiere decir menor rigor metodológico. Sin embargo, reconocemos que como sujetos de investigación o como investigadores, pues nuestra subjetividad está involucrada en los procesos que realizamos y por supuesto más en investigación-acción. Entonces, partimos del hecho de que respondemos a las necesidades de las comunidades con quienes trabajamos y en todo momento estamos triangulando nuestros hallazgos con esas comunidades en lo que llamamos una triangulación ecológica para garantizar que lo que estamos escribiendo pues sea fiel a lo que estas comunidades están viviendo o experimentando o procurando transformar en sus contextos. Y asimismo también hay unos ejercicios muy interesantes dentro de la investigación-acción que tienen que ver con la escritura colaborativa con las comunidades. Ese caso no lo desarrollé en Montes de María, pero por ejemplo lo hemos desarrollado en un proyecto en Caquetá, donde estamos desarrollando una escuela popular con comunidades de reincorporados y allí pues construimos o colaboramos en la escritura pues de un libro donde comunidad e investigadores entramos en diálogo en el texto y nosotros teníamos una función de escribas un poco para recoger las narrativas e historias de estas comunidades. Entonces, para resumirte, digamos que más allá de la neutralidad o la objetividad, que hace alusión más como a paradigmas de investigación, más de carácter cuantitativo, en la investigación cualitativa lo que queremos reflejar en nuestros textos está relacionada con cómo desarrollamos mecanismos o diferentes fuentes de datos metodológicos, en una triangulación metodológica, es decir, a través de entrevistas, observación, bueno, grupos focales, ¿cierto? Pero además también una triangulación con las comunidades con quienes nosotros trabajamos y que tengamos una voz activa en los escritos y en lo que, digamos que en últimas, en lo que se refleja en esos escritos, que es cómo representamos a estas comunidades en diferentes ámbitos académicos y no académicos. Muy, muy valiosa esta precisión que nos haces frente a las metodologías cualitativas, porque de alguna forma el impacto de lo cuantitativo en la investigación científica es muy fuerte. Digamos que por lo general se le da una mayor credibilidad a metodologías que tienen como base los datos, las cifras, las estadísticas. Sin embargo, pues tú nos hablas de unos procesos mucho más dialogantes, mucho más construidos de manera colectiva, que nos remiten pues a otras formas de entender el conocimiento y la investigación. Así es, exactamente. Tienen que ver con, creo que mencionaste dos palabras claves, que tienen que ver con lo dialógico y con lo participativo. Colocaría la participación como un eje fundamental en los ejercicios investigativos que buscan generar transformaciones con y para las comunidades en nuestro país y para la construcción de paz en Colombia. Bueno, nos estamos ya por despedir en este momento. Sabemos que tienes unos trabajos muy interesantes sobre los cuales nos gustaría que hablásemos en otro momento. Hiciste un trabajo sobre los Montes de María, del que nos estabas hablando hace un momento, y también has trabajado mucho con la Comisión de la Verdad. Cuéntanos esa última experiencia, así muy brevemente, antes de despedirnos, para dejar provocados a nuestros escuchas. Bueno, mi reciente trabajo con la Comisión de la Verdad se da en el marco de mi trabajo con la comunidad de la Unión de Costurero, que es una comunidad compuesta por lideresas víctimas del conflicto armado que están ubicadas en Bogotá.
y que fueron seleccionadas por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación como un ejercicio importante de memoria colectiva en nuestro país. En el marco del legado de la Comisión de la Verdad, tiene, digamos, una estrategia pedagógica para la apropiación social de ese legado, justamente lo que estábamos conversando previamente, y para ello fuimos convocados diversos docentes, digamos, de diferentes grados de formación, desde preescolar hasta grado universitario, para crear herramientas pedagógicas que permitieran la apropiación de ese legado que nos va a dejar la Comisión de la Verdad. Yo tuve el maravilloso privilegio de trabajar con la Unión de Costureros, junto a Virgelina Chará, Paola Palacios, donde sistematizamos algunas de las prácticas pedagógicas que tiene este colectivo y codiseñamos 2 herramientas. Una se llama el planeador de la memoria, el otro se llama el cartel de la aguja, y en él pues sistematizamos todos estos saberes, todas estas prácticas, los ponemos en diálogo con otros pues saberes del campo psicosocial, y pues se está configurando pues en una herramienta que quedará en el legado de la Comisión de la Verdad. También pues la comisión nos ha acompañado en la Universidad de La Sabana en nuestra cátedra Memoria y Paz, donde contamos con 250 estudiantes de todo el país discutiendo y hablando y aprendiendo sobre temas de paz y de justicia transicional en nuestro país. Entonces, pues ha sido un gran proyecto que he estado acompañando los últimos casi ya 2 años y un poco más. Qué interesante lo que nos cuentas, Laura, porque casi que uno a veces pensaría que la ciencia está en la estratosfera y la realidad está a 1 metro de distancia. Y cuando tú nos cuentas estos proyectos y estas conexiones entre la investigación, entre la discusión científica y los procesos sociales y comunitarios, pues nos estás hablando de que la ciencia no está lejos, sino que la ciencia debe estar todos los días prestando su mano y auxiliando para mejorar la vida de las personas. Te agradezco muchísimo tú que hayas aceptado nuestra invitación. También agradezco a nuestros oyentes por su sintonía en esta tarde. Hoy estuvimos con el apoyo de Royman Cárdenas y les deseo una feliz tarde. Hasta la próxima. Ok, muchísimas gracias por tu invitación, Rebeca. Escrituras y escritoras, un horizonte literario y cultural, con textos escritos por mujeres a través de leer, reflexionar y conversar sobre las obras y las autoras. Producción Unimagdalena Radio, 91.9 FM Estéreo, bajo la conducción de la novelista Rebeca Marza.